La primera vez que escuché a mi abuela llorar, ya estaba muerta. No fue un sueño, ni fue mi imaginación. Fue real. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada. Esa hora rara, donde todo se siente diferente, ¿sabes? Donde el silencio pesa más de lo normal, y hasta el aire se siente extraño. Yo estaba dormida, profundamente dormida, hasta que ese sonido me despertó. Un llanto, suave, quebrado, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido. Al principio pensé que venía de la calle, pero no, venía del pasillo, de su habitación, y ahí fue cuando sentí ese frío que no viene del clima, sino de algo que tu cuerpo detecta antes que tu mente. Porque eso no tenía sentido. Mi abuela llevaba 3 días enterrada. 3 días. Yo estuve ahí. Vi cómo cerraban el ataúd. Vi cómo la tierra lo cubría. Entonces, dime tú, ¿quién estaba llorando? Me quedé completamente quieta, escuchando. El llanto se detuvo de repente, y en ese silencio pasó algo peor. Escuché mi nombre. Lucía. Te juro que en ese momento sentí que el corazón se me iba a salir. No era un sonido cualquiera, era su voz, la voz de mi abuela. Pero había algo raro, algo que no encajaba, como si no estuviera sola. Me incorporé lentamente en la cama, tratando de convencerme de que todo era producto del cansancio, del duelo, de la mente jugando trucos. Pero no, porque volvió a pasar. Lucía, ven. Ahí ya no pude ignorarlo. Me levanté. Cada paso hacia la puerta se sentía pesado, como si algo dentro de mí me estuviera diciendo, no lo hagas. Pero también había otra parte, una parte más fuerte, que quería verla, que necesitaba verla. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro, demasiado oscuro, pero había algo fuera de lugar. La puerta de su habitación estaba abierta, y eso era imposible. Nosotros la habíamos cerrado. Incluso pusimos una silla para bloquearla. Pero ahora, la silla estaba en el suelo, y la puerta se movía ligeramente, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. El aire se volvió más frío, más pesado, y ese olor a humedad, a encierro, a algo viejo, me golpeó de inmediato. ¿Abuela? No hubo respuesta, solo un suspiro. Y sin pensar, entré. La habitación estaba casi igual, pero no del todo. Las cortinas cerradas, la cama desordenada, el aire denso, como si nadie hubiera abierto esa habitación en años. Pero lo peor no era eso. Lo peor era ella, o lo que fuera que estaba ahí, sentada en la silla, de espaldas, completamente quieta, y llorando. «Abuela». El llanto cambió. Ya no era triste. Era vacío, seco, como si no hubiera emoción, solo sonido. Y entonces su cabeza empezó a girar. No el cuerpo, solo la cabeza. Lentamente, demasiado, mucho más de lo que debería ser posible, hasta que su cara quedó frente a mí, y ahí lo supe. Eso no era mi abuela. Sus ojos, negros, totalmente negros. Su piel, tensa, como si no encajara en su cara. Y esa sonrisa, Dios, esa sonrisa no era humana. Llegaste. La voz no era una sola, eran muchas, superpuestas, como ecos. Di un paso atrás. Tú no eres ella. La cosa inclinó la cabeza. Ella me dejó entrar, y en ese momento todo empezó a tener sentido. Las noches en las que hablaba sola, los susurros, el miedo en su mirada, los últimos días. Ella sabía.
Sabía que algo venía. Tenía miedo de morir sola. Cállate. Y yo le ofrecí algo mejor. Y entonces pasó. La pared detrás de ella se abrió. No como una puerta, como si la realidad se estuviera rompiendo. Y dentro había oscuridad. Pero no una oscuridad normal. Era profunda, espesa, viva. Y dentro de esa oscuridad había gente, sombras, figuras, moviéndose lentamente, llorando, susurrando, esperando. Nadie vino por ellos. Sentí que no podía respirar. Tu abuela iba a estar ahí. Negué la cabeza. Pero tú, mi corazón se detuvo. Tú puedes tomar su lugar. No. Corrí, sin pensar, sin mirar atrás. El pasillo no terminaba. Las paredes se sentían vivas. Escuchaba algo detrás de mí, arrastrándose, rápido, demasiado rápido. Llegué a la puerta principal. La abrí y salí corriendo. No miré atrás, no me detuve, no volví, nunca. Pasaron los años. Intenté seguir con mi vida. Otra ciudad, otro trabajo, otra rutina, pero nunca volví a ser la misma, porque hay cosas que no te sueltan. Cada noche, a las 3:17, escuchaba algo, un susurro, muy leve, muy lejos, pero cada vez más cerca. Al principio pensé que era trauma, luego estrés, luego miedo, pero no, era real, porque un día escuché algo diferente, mi propia voz, Lucía. Desde ese momento, todo cambió. Los espejos empezaron a sentirse raros. Mi reflejo no reaccionaba igual. Mi sonrisa se quedaba demasiado tiempo. Mis ojos se veían más oscuros. Y una noche desperté, pero no podía moverme. Nada, solo podía ver. Frente a mí, el espejo. Y ahí había alguien, sentado, de espaldas, llorando. Sentí el pánico subir. Quise gritar. No pude. La figura empezó a girar la cabeza, lentamente, demasiado. Y cuando vi su rostro, se me rompió todo. Era yo, pero no era yo. Y estaba sonriendo. Ya casi. Y en ese momento, lo entendí todo. Nunca escapé. Nunca salí de esa casa. Algo vino conmigo. Algo que necesitaba un lugar, un cuerpo, una vida. Y ahora me está reemplazando. Poco a poco, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Hoy ya casi no me reconozco. A veces digo cosas que no quiero decir. A veces me río sin motivo. A veces siento que ya no estoy sola dentro de mí. Si estás escuchando esto y alguna noche, a las 3:17, escuchas a alguien llamarte, no respondas. En serio, no lo hagas. No mires. No te levantes. No abras la puerta. Porque si lo haces, no va a ser alguien que conoces. Aunque suene igual, aunque se vea igual, aunque jures que es alguien que amas, no lo es. Y cuando lo descubras, ya va a ser tarde. Porque lo peor no es que entre a tu casa. Lo peor es que no se va.